Hola, en el video de hoy te hablaremos acerca del sistema esquelético y todo lo que debes de saber respecto a este. Primeramente te preguntarás, ¿qué es el sistema esquelético? Pues este es el conjunto organizado de piezas óseas que proporciona al cuerpo humano una estructura firme. Dentro de sus funciones encontramos soporte, pues esta da forma al organismo y hace posible la posición bípeda. Movimiento, ya que hace posible los movimientos corporales. Protección, ya que el esqueleto actúa en muchos casos como protección de los órganos, como por ejemplo el cráneo, pues protege el cerebro. También tenemos el almacenamiento, pues esta funciona como moderador de la concentración e intercambio de sales, calcio y fosfato. También sirve como producción o formación de células sanguíneas, pues tiene lugar en la médula ósea roja que se encuentra en el interior de algunos huesos. Está formado por el conjunto organizado de las piezas óseas llamadas huesos, las cuales anatómicamente se componen de tres partes: el hueso compacto, el hueso esponjoso y la médula ósea. El hueso compacto forma la capa exterior del hueso, mientras que el hueso esponjoso se encuentra en los extremos y contiene médula roja. La médula ósea, por otra parte, se divide en dos: roja y amarilla, la cual la roja contiene células madres y la amarilla está compuesta mayormente de grasa. Clasificación de los huesos. En la edad adulta, el cuerpo humano tiene un total de 206 huesos, mientras que los recién nacidos tienen 300. Esta diferencia se debe a que en los bebés hay muchos huesos que se fusionan al crecer, formando uno más grande. La distribución de estos 206 huesos es la siguiente: 26 en la columna vertebral, los cuales tienen la función principal de mantener el tronco erguido, articular los movimientos del tronco y proteger la médula espinal. 8 en el cráneo y 14 en la cara. Su función principal es la de proteger la parte de la corteza cerebral. Se trata de huesos muy duros que forman el casco que protege el cerebro. 6 en el oído medio. Son los huesos más pequeños del cuerpo humano. Su función principal consiste en transmitir el movimiento del tímpano al oído interno. Un hueso hioides cumple dos importantes funciones. Sostiene la lengua, que se encuentra encima de él, y sostiene la laringe, que cuelga debajo de él. 25 en el tórax. La función de estos es proteger órganos como el corazón y los pulmones. 64 en los miembros superiores. Se caracterizan por su movilidad y capacidad para manipular y sujetar. 62 en los miembros inferiores. Tienen una función de soporte de peso, locomoción y tienen la capacidad de moverse de un lugar al otro y mantener el equilibrio. Dependiendo de la forma que los huesos poseen, se clasifican en 4 grupos. Huesos largos. Son huesos duros y densos que brindan resistencia, estructura y movilidad. El hueso del muslo, el fémur, es un ejemplo de ellos, así como el húmero y la tibia. Huesos cortos. Tienen la forma aproximada de un cubo y están localizados en las manos y en los pies. Huesos planos. Su principal característica es que son más anchos y largos que gruesos. Ejemplo de ellos son el esternón, los huesos del cráneo y las costillas. Huesos irregulares. Representan todos aquellos huesos que por su forma no se pueden clasificar en otro tipo. A este tipo de huesos pertenecen las vértebras y los huesos de la cara. Composición de los huesos. Los huesos se componen de 3 partes: de hueso esponjoso, hueso compacto y médula ósea. Partes de los huesos. El hueso compacto forma la capa exterior del hueso, mientras que el hueso esponjoso se encuentra a los extremos y contiene médula roja. La médula ósea se divide en dos: en amarilla y en roja. La roja contiene células madres y la amarilla contiene tejido adiposo. La parte con mayor longitud del hueso se llama diáfisis
Las epífisis son las terminaciones del hueso. El esqueleto tiene dos grandes divisiones, el esqueleto axial y el esqueleto apendicular. El esqueleto axial. Este consiste en 80 huesos a lo largo del eje central del cuerpo humano. También puede dividirse en tres partes, el cráneo, la columna vertebral y la caja torácica. Cráneo. Conjunto de huesos que forman la parte superior de la cabeza y que encierran y protegen el cerebro, el cerebelo y el bulbo raquídeo. El cráneo está formado por dos grupos de huesos, los huesos del cráneo, que es el hueso frontal, parietales, temporales, occipital, esfenoides, etmoides, y los huesos faciales, como los maxilares, palatinos, cigomáticos, lacrimales, vómer, conchas nasales inferiores, mandíbula y huesos hioides. Todos los huesos craneales se encuentran unidos por suturas, excepto el hueso mandibular. La columna vertebral, espina dorsal o raquis es una compleja estructura óseo-fibrocartilaginosa articulada y resistente en forma de tallo longitudinal. Abarca desde el cráneo hasta la pelvis. En su interior se encuentra la médula espinal que da origen a los nervios craneales y espinales. Está formada por 7 vértebras cervicales, 12 vértebras torácicas, 5 vértebras lumbares, 5 vértebras sacras y 3 a 4 vértebras coxígeas. La caja torácica, se conoce también como tórax óseo, protege el corazón, los pulmones y a los principales vasos sanguíneos. Tiene la particularidad de ser expansible, permitiendo la inspiración, es decir, la inhalación. Está formado por el esternón, que es un hueso plano y se encuentra unido a los primeros 7 pares de costillas, y las costillas, que forman un total de 12 pares. Todas las costillas se articulan con la columna vertebral. Además, su último par de costillas son flotantes, ya que están unidas solo a las vértebras en la parte posterior, lo que permite su ensanchamiento en el embarazo. Buen día, licenciado. Le vengo a hablar sobre lo que es el esqueleto apendicular. El esqueleto apendicular está dividido por los huesos de la cintura escapular. Cada cintura escapular consta de 2 huesos, una clavícula y una escápula, o también conocida como omóplato. Los huesos de los miembros superiores. Cada miembro superior consta de 30 huesos separados. Estos también están divididos por lo que es el brazo, el húmero, el antebrazo, el cúbito y el radio, la mano, los carpianos, metacarpianos y los falanges. La cintura escapular conecta los huesos de los miembros superiores con el esqueleto axial. Estos huesos también constituyen un sitio de unión para los músculos que mueven los hombros y los miembros superiores, que es lo que se le conoce como clavícula y lo que es el omóplato. En el video se puede mostrar lo que es la clavícula y el omóplato. El esqueleto también apendicular también consta con lo que es los huesos de la cintura pélvica, el ilion, el isquion y la pubis. Los huesos de los miembros inferiores, que es el muslo, el fémur, la pierna, que es la tibia y la perone, el pie, tarsianos, metatarsianos y los falanges. La importancia de la cintura pélvica es que esta tiene la función de unir las extremidades al esqueleto axial y transmite fuerzas a dichas extremidades, que esto hace la función del soporte de los órganos viscerales de la pelvis. Y la articulación de la cintura pélvica permite movimientos como tensión, extensión y rotación del cuerpo. Ahora continuamos hacia las articulaciones. Las articulaciones son de suma importancia y estas son las funciones, ya que mantienen los huesos juntos firmemente y proporcionan la movilidad. Y es que sin articulaciones los huesos no podrían moverse. Pienso yo de que el cuerpo humano sería como bien rígido. Y esa es la función de las articulaciones, nos permiten movernos y aparte de eso sirven como unen a los huesos. Aquí tenemos una imagen donde tenemos las articulaciones en medio de los huesos. Como se puede observar, tenemos el hueso, en medio tenemos la articulación, que ahí está el cartílago articular, tenemos la membrana sinovial, tenemos la cápsula articular y la cavidad articular, donde esta cavidad
Ahora, la clasificación de las articulaciones. Bueno, las articulaciones se clasifican en fibrosas. Fibrosas son aquellas que unen a los huesos por un tejido fibroso. Tenemos las cartilaginosas. Las terminaciones óseas se unen por cartílagos. Tenemos también las sinoviales. Las articulaciones óseas están separadas por una cavidad que contiene líquido sinovial. Ahora, como la mayoría de sistemas del cuerpo, tenemos lamentablemente enfermedades y por lo que se ha escuchado o por lo que se sabe, las enfermedades del hueso son de suma delicadeza, ya que afectan demasiado el funcionamiento de los huesos y aparte del dolor inquietante. Entonces, dentro de esas enfermedades tenemos tenemos la siguiente. Primero tenemos la artritis. Todas las formas de artritis presentan dolor, entumecimiento e hinchazón de las articulaciones. De igual forma tenemos el cáncer óseo, que el cáncer es una enfermedad tan maligna que está presente casi en la mayoría de los sistemas del cuerpo humano. Ahora vamos a la dislocación. La dislocación se produce cuando se fuerza un hueso fuera de su posición normal en la cavidad articular. La dislocación es una enfermedad que se ve más a diario, más que todo por accidentes, ya sea practicando un deporte o un accidente dentro de casa, pero se puede resolver. Pero cabe resaltar que es un dolor muy inquietante. Tenemos la escoliosis, es la curvatura normal de la columna vertebral. Tenemos también fracturas óseas. Tenemos la osteoporosis, que consiste en el adelgazamiento óseo que vuelve muy frágiles a los huesos. Y finalmente tenemos el raquitismo, que es una enfermedad infantil en los huesos. No se calcifican, se debe a la falta de calcio y la vitamina D en la dieta. Así que estas son una de las cuantas enfermedades que tiene el sistema esquelético. Aquí tenemos algunos ejemplos de enfermedades del sistema esquelético. Si se fijan, aquí tenemos la artritis, tenemos huesos sanos y aquí podemos ver unos huesos con artritis. La siguiente imagen es del cáncer óseo. Si se puede ver aquí en esta parte es donde se mira el tumor, ya que recuerden, el cáncer empieza o es un tumor. Aquí tenemos una dislocación. Esta es una dislocación en la parte de la rodilla. Y finalmente aquí tenemos la escoliosis. Aquí se puede observar una columna vertebral recta, y la escoliosis, recuerden que es como una torcedura en la columna vertebral.